Paula, tengo 31 años y soy de Tacuarembó, del norte de Uruguay. Soy la menor de dos varones y bueno, vivo en Argentina hace ya 14 años, me vine muy chiquita y me vine, a hacer una pasantía a un campo al sur de Argentina, cerca de Río Gallegos. Y bueno, hace muchos años que vivo acá, así que soy más argentina que uruguaya. Y bueno, nací en una familia que no rezábamos, no íbamos a misa, no tuve una educación católica, digamos. Fui un tiempo a un colegio de monjas y la verdad es que me portaba muy mal, no me gustaba, no me adaptaba, fui muy rebelde, no hacía caso en nada y la verdad es que no me sentía como muy cómoda en ese lugar. Y en casa la verdad es que tuvimos una infancia muy, muy linda, siempre nos dieron todo, nos hicieron todo, yo era la más mal enseñada, la más mal criada, pero nunca, digamos, tuve una infancia que se me enseñe o se me eduque sobre Dios o sobre la religión o sobre el catolicismo. O sea, en este caso no lo tuve de chiquita, ¿no? Sí, tenemos a mi abuela, la mamá de mi mamá, que bueno, es muy creyente, es una mujer de mucha fe. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana a rezar el rosario. Tiene, ya es mayor, pero la verdad que tiene una fortaleza y creo que ella es el gran ejemplo de lo que es el amor a Dios, ¿no? Igualmente yo de chica la veía y no entendía bien por qué ese amor a Jesús, ¿no? ¿Por qué rezar todos los días? ¿Por qué el rosario? Bueno, la verdad es que era un tema que la veía, pero no me despertaba nada, digamos. Y bueno, siempre fui una nena caprichosa, siempre de querer todo, de que me hagan todo. Y a los 17 años, cuando decido venir a vivir a Argentina, me di cuenta de que tenía que hacerme todo sola. Son campos que quedan en el medio de la nada, muy lejos de las ciudades. Y bueno, y es como, te tenés que hacer todo vos, ¿no? Convivir con gente que nunca en la vida viste. Desde cocinar, tenderte la cama, cosas básicas que en realidad todo el mundo sabe, pero para mí era como muy, muy difícil hacerlo, porque no lo hacía yo en mi casa. Eso, estuve muchos años trabajando en los campos con ganadería. Eso me sirvió para conocer a muchísimas personas, para hacer mucha experiencia. La verdad que maduré y crecí muchísimo, porque el hecho de estar lejos de tu casa, de tu familia, de tu país, y tener que hacerte todo vos sola, valorás mucho más las cosas, ¿no? Y bueno, viví muchos años así, en diferentes estancias, aprendiendo, conociendo, haciendo experiencia, hasta que un día me cansó un poco la soledad, el hecho de estar muy aislada, muy, muy sola, y me fui a vivir a Calafate, que es un pueblito turístico que viven exclusivamente del turismo, y ahí hice de todo, trabajé de todo. La verdad es que desde agencia de viajes, hotelería, todo, hice de todo. Eso me sirvió también mucho para aprender diferentes rubros y logré hacer muy lindas amistades, conocí mucha gente, estar en contacto con los turistas extranjeros. La verdad es que me ayudó mucho a crecer, a progresar, ¿no? Pero era una persona que estaba por ahí muy metida en lo que es el yoga, la meditación, el reiki. Me metía como en diferentes áreas, pero nada me llenaba, ¿no? No duraba mucho en los trabajos, las relaciones que tenía eran relaciones
conflictivas, muy, muy desordenada mi vida, ¿no? Era muy altanera, muy agresiva, era una persona que siempre sentía como un vacío, como que siempre me faltaba algo. Todo lo que hacía sentía como que nada me satisface, ¿no? Como acá falta algo. Siempre vivía así, sin importarme lo que me decían, viajando mucho, dejaba trabajo, me iba, volvía, y así con las parejas también. La verdad que era una persona totalmente alejada de Dios. Pero bueno, yo siempre digo que él esperó respetuosamente hasta cuando yo ya no podía más para decirme, vengo a rescatarte, ¿no? Y bueno, yo estando en Calafate me puse en pareja con una persona que obviamente al principio estuvo todo bien, fue todo muy lindo, y después la relación se empezó a poner difícil. Él era un tipo muy celoso, controlador, obsesivo, y eso llevó a que un día las cosas se complicaron, se fueron de las manos, y bueno, ese día me acuerdo que me tiré al piso y empecé a llorar y empecé a rezar. Era una relación que ya venía con problemas, y ese día fue como, bueno, explotó todo, ¿no? Por un tema de que ya pasó a la agresión, a la violencia, y ya no iba a terminar muy mal. Entonces fue como, bueno, hasta acá llego, ¿no? Y yo sin saber rezar, sin saber cómo hablarle a Dios, le dije lo que me salió en ese momento, que fue, bueno, me tenés que sacar de acá porque acá pueden pasar dos cosas, ¿no? O yo lo lastimo a él o él me lastima a mí, y no era una vida que yo buscaba para mí, o sea, no era feliz, y con una persona que no te deje hacer absolutamente nada, que te corte las alas. Además me había vuelto a mí una persona muy agresiva, siempre estaba como enojada, tenía una mirada de la vida muy pesimista. Y bueno, y ese día le hablé, recé como nunca en mi vida, y algo pasó que cuando me levanté sentí como, ¿no? como un fuego, como algo que hasta el día de hoy no puedo explicar qué fue, pero la gente que por ahí lo vivió y lo pasó lo va a entender. Y me di cuenta que lo encontré ese día, que él me estaba esperando, ¿no? Estaba esperando el momento justo. Y yo pensé que Dios era un Dios lejano, que castigaba, justiciero, que condena, y que todo era pecado. Y me fui dando cuenta que es lo más amoroso y bueno que pueda haber, y que no es nada que ver a todo lo que siempre se me dijo, ¿no? Yo era más de repetir por ahí lo que escuchaba en casa o lo que escuchaba en todos lados, era más una cosa de tradición, pero realmente yo me di cuenta que no lo tuve a Dios en mi vida hasta ese momento, ¿no? Y a partir de ahí yo agarré mis cosas, me fui, no volví nunca más. Hoy lo pude perdonar y lo pude sanar gracias a todo este camino recorrido, a acercarme a Dios, a aferrarme a Él. Y bueno, después de eso yo tuve un encuentro con el Papa en el Vaticano, que eso me cambió la vida para siempre, ¿no? Él siempre dice que es algo que a mí me gusta mucho, que él lo repite, que él prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Y
Y es una persona que influyó mucho en mi conversión, no solo porque estuve con él, lo conocí, me bendijo, sino que su mensaje, ¿no? Siempre tan claro, siempre tan sencillo, humilde, además de que es argentino. La verdad es que es una persona que quiero mucho, que admiro, que quiero y bueno, que hizo un cambio grande en mí, ¿no? Eso también ayudó a que yo me acerque también a la iglesia, ¿no? El hecho de que esté él. Bueno, después me fui a Europa y empecé a entrar a todas las iglesias, a todas las misas en Francia, en Italia. Muchas veces no entendía nada del idioma, pero fue como querer, dije, bueno, Dios me salvó, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo conmigo? ¿Por qué me sacó de ahí? Y empecé como a hacerme muchas preguntas y nadie me respondía nada. Y fue como, bueno, empezar a buscar y empezar un camino de sanación, de querer saber, de querer investigar, de querer leer, informarme, estudiar. Porque yo sentía que él me había salvado, que él me había sacado de esa relación y tenía como hambre y sed de él, ¿no? Bueno, lo encontré, pero ¿quién es? ¿Qué hizo, no? Y bueno, fue un camino difícil porque obviamente tenía muchas preguntas. No tuve una educación católica, entonces fue como, bueno, aprender todo de cero, ¿no? Ya de grande, haberlo encontrado. Y él, como siempre digo, él esperó respetuosamente el momento para salvarme. Y es un Dios que no me reprochó nada, no me pidió cuentas de nada. Y me dijo, acá estoy, no tengas miedo, vine a salvarte. Entonces yo, bueno, después en Europa también estuve, justo me agarró la pandemia, estuve en una hostería en Güemes, que es un pueblito de Cantabria, al norte de España, y justo el dueño de la hostería era un sacerdote, Ernesto. Y justo me agarró la pandemia ahí, así que me tuve que quedar ahí 3 meses y bueno, y él me salvó. La verdad que ellos fueron mi familia esos meses y me ayudaron muchísimo, me dieron mucha contención, mucho apoyo. Y cómo Dios fue desde el Papa hasta Ernesto, cómo me fue cuidando y protegiendo y cómo me fue abriendo el camino para poder ir aprendiendo, conociendo y poder llegar a él, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya fue un antes y un después. O sea, yo siempre digo que yo soy un diamante que él está como puliendo y obviamente que hay muchísimas cosas que todavía tengo que corregir y mejorar y cambiar, pero hoy veo la vida desde otro lugar, ¿no? Tengo otra fortaleza, siempre tengo fe, esperanza. Obviamente que me enojo, me pongo mal, triste, pero creo que él hasta cambió en mi forma de ser, ¿no? Mi forma de pensar. Y bueno, el Santo Rosario para mí es mi arma diaria de todos los días y sin los sacramentos es imposible. Así que fue como, bueno, después que volví de Europa quiero tomar la comunión y la confirmación y cuando volví a Buenos Aires en la iglesia del Pilar, que es la parroquia que yo siempre voy, a la cual pertenezco, que está acá en Recoleta, en Capital, voy a misa y bueno, voy a misa siempre, ¿no? Pero cuando llegué, lo primero que quise hacer fue estudiar catequesis y bueno, tomar la comunión y la confirmación, las dos cosas, porque yo sentía que tenía que devolverle a Dios algo, ¿no? Y bueno, fue una manera de decirle gracias, bueno, acá estoy, y la verdad que es un Dios paciente, amoroso, que espera el momento y bueno, fue
sigue siendo una experiencia muy linda, porque bueno, todos los días uno está como aprendiendo cosas y la verdad que me cambió, porque también yo me metí en fundaciones, en ONG, es como que me mostró esta parte más bondadosa de ayudar al otro, de ayudar a los más necesitados. Pero bueno, intento llevar una vida ordenada, si se quiere, para hacerlo todo con amor, que es al final lo que Él nos enseña y nos dice. Y el cielo es mi verdadero hogar, ¿no? Creo que es mi destino final. Y bueno, siempre trato de estar tener mi momento de silencio y oración ante el sagrario. Y es increíble cómo Él me iba indicando el camino para poder llegar a esto, ¿no? Creo que mi historia puede servir como ejemplo para decirle a muchas chicas que se puede salir de una relación conflictiva, difícil, pero al mismo tiempo también mi conversión puede ayudar a decir, bueno, cuánta gente hay que está perdida, que no cree, y la verdad es que yo te puedo decir que estás perdiendo el tiempo, porque no hay nada más lindo que tener a Dios en tu corazón y vivir en comunión con Dios, ¿no? Mi vida ha cambiado rotundamente. Yo no te voy a decir que las cosas se solucionaron todas y que todo es brillante y divino y hermoso, no, porque Él no es un mago que hace magia, pero sí que uno tiene otra fortaleza, otra manera de ver la vida y de enfrentar las cosas, ¿no? Y siempre está Él, Él sabe lo que necesitamos. O sea, Él me demostró que todo lo que yo hice en el pasado, al final me destruyó, ¿no? Y que a partir de ahora eso iba a cambiar. Siempre está yo siempre digo, siempre está el chiste, ¿no? De los amigos, de la familia, de ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Que estás ahora con Dios? ¿Y que vas a ser monja? Y no tiene nada que ver con eso es una ignorancia total. Es difícil a veces explicarle a los demás lo que Dios hizo con uno. Pero bueno, creo que es algo muy lindo, que vale la pena. Y bueno, decirles que Él me salvó, que yo no era nadie, y Él me esperó y me salvó y me ayudó muchísimo. Y bueno, que le debo la vida, porque me salvó 2 veces, una en esa cruz, cuando entregó su vida por mí, y la otra cuando me sacó de esa relación, ¿no? Así que aferrarnos a Él, tratar de hablarle, de rezarle, de pedirle, de agradecerle también, porque la gente en los momentos, yo lo veo en mi círculo, ¿no? Y en mi familia, en los momentos duros, difíciles, todos rezan, todos les piden, después en los momentos buenos se olvidan, y si las cosas no salen como cada uno quiere, se enojan, y lo primero que dicen es ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? A ver, siempre hay que agradecerle, y las cosas malas también hay que agradecerlas, porque si yo no hubiera pasado por esa relación, quizás nunca lo hubiera encontrado, ¿no? Entonces Él nos hace pasar por momentos duros y difíciles para decir, bueno, esto es lo que te espera. Aguantá, tenés paciencia, tenés que aprender, tenés que vivir esto para poder llegar a esto otro, ¿no? Y somos importantes para Él. Él me rescató, es un Dios misericordioso, y me dio la oportunidad de reconciliarme, ¿no? De sanar muchas cosas, de perdonar, y bueno, y de poder hoy estar contándoles mi historia, mi testimonio, que no es nada fácil abrirme
abrir mi corazón, mi vida íntima y poder compartirla con ustedes. Pero decirles que Él nos ama profundamente y bueno, y que le debemos la vida. Eso.